damos gracias por los que tienen esta oportunidad, tuvimos esta oportunidad el día de hoy de asistir. Veo que algunos de nuestros hermanos no pudieron hacerlo. Dios sabe las causas, pero los que estamos aquí, yo creo que Dios tiene un plan para nuestras vidas o tiene siempre un propósito. Nada es casualidad y entonces vamos nosotros a meditar en su palabra. Ya hemos leído el texto en el que vamos a meditar de Pedro, capítulo 1, del 3 al versículo 12, y ya también hemos orado a nuestro Dios para pedir su dirección, y vamos a meditar un poco en lo que la palabra de Dios nos dice. Hoy vamos a hablar también de un tema que es de suma importancia dentro de las cosas que a veces perdemos como cristianos, como personas, pero que es necesario recuperar. Y el tema de hoy precisamente es recuperando la esperanza. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, recuperando la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros no hemos perdido la esperanza respecto a algo en nuestra vida? Que decimos nosotros ya creo que no se va a conseguir esto o aquello. Y sobre todo, ¿saben qué es lo más difícil cuando las personas pierden la esperanza respecto a nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pedro escribió esta carta con el propósito de animar a los creyentes, de animar a la iglesia. Es una de las cartas generales, así se le conoce, y con el propósito precisamente de mostrarles el resultado de su nuevo nacimiento, porque cuando una persona nace en Cristo, entonces ahora tiene una esperanza viva. Es lo que dice la palabra del Señor en este capítulo 1, que ahora nosotros tenemos una esperanza viva. No es una esperanza como la de otras personas o una esperanza diferente. Esta es una esperanza viva. ¿Qué significa eso de esperanza viva? Que lo que nosotros estamos esperando tiene un sentido y que va a ser real, que no es algo muerto, no es algo ficticio, no es algo que alguien, vamos a decirlo, lo inventó. Es algo real para nosotros como creyentes, y por eso el apóstol Pablo nos habla de la esperanza viva. Y nosotros tenemos que aprender a recuperar la esperanza. Pero yo quiero mencionar, antes que hablemos de algunas cosas de nuestra esperanza, de poder recuperar la esperanza que Dios nos ha dado, esa esperanza viva, necesitamos nosotros pensar cuál es la diferencia entre fe y esperanza. Algunas personas, no sé si se han preguntado, pero fe y esperanza parecieran ser sinónimos, ¿verdad? O a veces los usamos como sinónimos. Están muy ligados, pero sí son diferentes. La esperanza y la fe son diferentes. La fe es el aquí y ahora, mientras que la esperanza es futuro, y eso tenemos nosotros que pensar en ello. La esperanza nos habla de algo futuro, mientras la fe es algo presente, algo en lo que debemos de trabajar. Por ejemplo, vamos a algunos pasajes como en Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25 nos hablan precisamente de la esperanza. Y voy a mencionar lo siguiente. Dice la Biblia: porque con esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no se espera. O sea, en otras palabras, lo que estamos explicando es que es futuro, es algo que tú no ves. La esperanza es algo que es a futuro, no se ve, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Eso dice Pablo, ¿verdad? Así que ¿cuántos tienen esperanza? ¿Cuántos tienen esperanza en que Jesucristo viene por nosotros? Supongamos. ¿Cuántos tenemos esperanza de que el problema que estamos viviendo va a tener un fin y que vamos a salir victoriosos? ¿Tenemos esperanza? ¿Cuántos tienen esperanza de que se va a resolver tu deuda? ¿Cuántos tienen esperanza de que vas a tener el trabajo que estás pidiendo? ¿Cuántos tienen esperanza de que Jesucristo va a bendecir tu vida y que va a cambiar la historia? ¿Cuántos tienen la esperanza de que vas a sanar? Fíjate bien lo que estoy mencionando. Esperanza es algo futuro, pero la fe es algo que dijimos, presente. O sea, para que yo pueda tener esperanza, pensar en el futuro correctamente, necesito de la fe. Por eso es que en Hebreos capítulo 11, versículo 1,
donde nos habla de la más grande definición que nosotros tenemos acerca de la fe, se nos dice de la siguiente manera: es pues la fe, ¿qué nos dice? La certeza ¿de qué? De la esperanza, la certeza de lo que se espera, es lo que dice la Biblia. Es pues fe, la certeza de lo que se espera. La fe es lo que le va a dar vida o sentido a la esperanza. Yo tengo una esperanza futuro, pero necesito ejercer fe en eso. ¿Sí me estoy explicando? Espero que esto nos ayude a entender la diferencia y al mismo tiempo la congruencia que debe de existir entre las dos partes, entre la fe y la esperanza, porque la esperanza es la expectativa y al mismo tiempo es el motor de nuestra fe, y hasta recibir lo que nosotros estamos confiando, hasta recibir lo prometido, hasta recibir aquello que nosotros estamos teniendo como cierto en nuestra vida que va a suceder, lo que estamos creyendo, eso que tú estás creyendo. Ahora, fíjate bien de lo que dice en Hebreos: la fe es la certeza. Hay una versión que usa otra palabra y dice sustancia. La fe es la sustancia de lo que se espera, la fe es el peso. La fe dice lo que, o más bien dicho, nos ayuda a hacer lo que es propio para que podamos nosotros tener la esperanza. Por ejemplo, la fe me mueve a orar, la fe es activa, la fe me mueve a orar porque tengo esperanza, la fe me mueve a dar un paso porque sé que mi esperanza es viva. ¿Sí me estoy explicando? Es muy, muy fundamental unir estas dos partes. La esperanza mantiene tu fe viva, pero al mismo tiempo tu fe tiene que estar fundamentada, o le da peso, le da sustancia a tu esperanza. Mis amados hermanos, hoy vamos a ver tres cosas de acuerdo al texto. Hemos hablado ya acerca de la diferencia entre fe y esperanza, y vamos a hablar de la esperanza. De eso vamos a hablar. No vamos a hablar, sí vamos a tocar fe porque al final de cuentas va unido, pero vamos a hablar más de la esperanza, porque la gente a veces es lo que pierde, la esperanza. Vamos a hablar un poquito acerca de la esperanza. Lo primero es ver un poquito de la historia de la esperanza. ¿Sabían que la esperanza tiene una historia? Sobre todo cuando estamos hablando no de la esperanza terrenal o de las cosas terrenas, sino de la esperanza eterna. Nosotros tenemos una esperanza de estar algún día en la presencia de Dios, pero hay una historia que nos lleva a pensar en que la esperanza es viva. Nuestra esperanza es viva porque tiene su historia. ¿Cómo empezó nuestra esperanza? Empezó con los profetas, empezó con la promesa de nuestro Dios. Vamos a la Biblia, por favor, y busquemos allá en Primera de Pedro, donde estamos leyendo, y vamos a leer los versículos 10 al 12, y vamos a ver un poquito de la historia de la esperanza, dónde está fundamentada nuestra esperanza. Dice la Biblia: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Recuerden que esto incluso sucede en Mateo, cuando llegan los magos del oriente y le preguntan al rey al rey Herodes acerca del rey verdadero, y le dicen: porque su estrella hemos visto. ¿Y qué hicieron todos? Fueron a indagar sobre el tiempo de la aparición de la estrella, dónde iba a nacer el Mesías. Ellos sabían perfectamente que en Belén iba a ser el nacimiento de Jesús. Y luego dice así: escudriñando qué persona y qué tiempo. Nosotros sabemos qué persona y qué tiempo. ¿Qué persona es? El Señor Jesucristo. Es una esperanza viva. Estamos viendo la historia de nuestra esperanza. Recuerden eso. La historia de nuestra esperanza. La esperanza es viva y nos recuerda el pasado. Es fundamental entenderlo. ¿Qué persona y qué tiempo? Jesucristo hace casi 2000 años nació. De acuerdo a los historiadores,
nació nuestro Señor Jesucristo aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. A lo mejor alguien puede decir, ¿cómo que 4 antes de Cristo? Cristo nació en el año 4 antes de Cristo. Sí, lo que pasa es que la historia se empezó a contar muchos años después. No hubo alguien que dijera, ya nació Cristo, vamos a empezar a contar a partir de aquí. No, sino que eso sucedió muchos años después, cuando se trazó, trataron de buscar el tiempo y hubo una confusión de tiempos y se equivocaron por 4 años. ¿Cómo sabemos que se equivocaron por 4 años? Porque en la Biblia se nos dice que hubo un censo. ¿Recuerdan del censo? Y si vemos este dato del censo, entonces nos muestra que fue 4 años de la fecha que habían puesto al principio. Hubo una confusión en cuanto al tiempo. Ya no se quiso cambiar la historia, mover la historia, y por lo tanto sabemos hoy qué tiempo y qué persona es de la que se está hablando, de nuestra historia de la esperanza. Él vino a darnos esperanza. Ahora, sigamos leyendo la Biblia. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Fíjense bien que hay 2 cosas que ellos anunciaban, 2 cosas que siempre se anunciaron desde los profetas: el sufrimiento y la gloria. ¿Cómo sabemos que Jesucristo o que Jesús es el Cristo? Porque Él cumple la profecía. Cumple la profecía del sufrimiento y cumple la profecía de la gloria venidera. ¿Qué nos dice en Isaías 53? Si nosotros leemos Isaías 53, es la descripción perfecta del sufrimiento de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Y podríamos leer todo Isaías 53 y ahí está muy bien redactado el sufrimiento, pero también está redactado la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es la historia de la esperanza. ¿Qué tiempo? ¿Qué persona? Sus sufrimientos, su gloria. ¿Y qué más nos dice el texto que estamos leyendo? Porque esto es fundamental también entenderlo. Nos habla de ellos, acerca de ellos, que fue anunciada de antemano. Y esto de ser anunciada de antemano es importante. Miren el versículo 12. A estos, o sea, a ellos, a los profetas, se les reveló, no para sí mismos, sino ¿para quién? Para nosotros. Miren, a ellos se les dio la revelación, a nosotros se nos dio el evangelio. A ellos se les dio la revelación, ellos escucharon en muchas ocasiones directamente la voz de Dios. ¿Cuántos quisieran escuchar hoy la voz de Dios así como la escuchó Noé cuando le dijo Dios a Noé, construye un arca? Quisiéramos, ¿verdad?, escuchar la voz de Dios. Pero voy a decirte algo, tú ya no necesitas escuchar la voz de Dios, porque la revelación fue para ellos. Y hoy tenemos toda la revelación, todo lo que ellos escucharon. ¿Dónde lo tenemos? En la Biblia. Qué precioso, ¿no? A ellos solamente se les revelaba partecitas. A nosotros tenemos toda la revelación, porque tenemos la Biblia completa, y allá viene el Evangelio de Jesucristo. Estamos hablando de esperanza. Nuestra esperanza tiene una historia, y es muy importante entenderla. A ellos es la revelación, a nosotros la predicación del Evangelio. A ellos se les dio la esperanza viva, que algún día iba a venir el Mesías. ¿Y saben qué? Creyeron. Abraham creyó en la promesa, porque aún incluso estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. ¿Por qué razón? Porque él sabía que tenía la promesa.
Abraham, Isaac, Jacob, todos pensaban en la promesa. Hoy nosotros sabemos que esa promesa fue cumplida y que hay otra promesa, que Jesucristo viene por segunda vez. Y entonces ya nuestra esperanza no solamente tiene una historia, no solamente tiene un pasado. ¿Saben qué? Nuestra esperanza es una esperanza viva. Estamos hablando de Primera de Pedro. Nuestra esperanza no solamente tiene un pasado, tiene un futuro. Nuestra esperanza no solamente tiene una historia, tiene un final. Por eso es que es una esperanza viva. No es como la esperanza del mundo. Nosotros tenemos una esperanza viva porque tiene un final. Vamos a ver el final de nuestra esperanza. Ahora vamos a pasar al segundo punto de nuestro sermón, el fin de nuestra esperanza. ¿Cuál es el final de la historia de nuestra esperanza? Primera de Pedro, capítulo 1. Nuestros hermanos que están en su casa, les invitamos también que busquen con nosotros, los que nos están escuchando. Hoy no les dimos al principio tantos saludos como siempre en la predicación, que hablo de nuestros hermanos que nos están mirando desde otros lugares, pero es una bendición llegar hasta sus hogares. Y quiero decirles, amados hermanos, que Dios nos ha dado una esperanza viva porque tiene un pasado, tiene un futuro, tiene una historia, pero tiene un final. Veamos qué dice la Biblia en los versículos 3 al versículo 5. ¿Ya lo tienen todos? Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y aquí nos va a explicar cómo es esta esperanza viva: por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. Esta es la esperanza viva. ¿Cuántos creen que tienen ya una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible? ¿Ya la tenemos? Eso es esperanza. Ok, recordemos nuevamente el principio. Diferencia entre esperanza y fe. La esperanza, que dijimos que es, la esperanza es futuro. La esperanza es mirar algo, que algo que va a suceder. La fe es hoy, presente. La fe es actual y la esperanza es futura. Tenemos nosotros una esperanza que algún día el fin de nuestra historia, el fin de la historia de la esperanza va a concluir en que tú y yo vamos a estar ahí en el cielo, donde Dios está preparando una herencia. Es una herencia no como la que uno recibe aquí en la tierra. A lo mejor tú puedas recibir alguna propiedad o algo. Voy a decirles que es difícil a veces pensar en todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, porque vivimos en un mundo corrompido y un mundo contaminado. ¿Y dónde vas a recibir herencia? ¿Dónde vas a recibir? ¿La vas a recibir en la parte de aquí de California? Puede ser que venga el terremoto, ¿no? Aquel terremoto de que están hablando, aquel gran sismo que va a haber en esta tierra, se va a destruir tu herencia. ¿Dónde vas a recibir tu herencia? La vas a recibir en la franja de Veracruz, por allá del paraíso de Dios, allá en Campeche, por ese lugar. ¿Dónde la vas a recibir? Ahí voy a decirles algo. Está pronosticado que a unos 50, 100 años el mar va a aumentar de nivel y todo se va a inundar. ¿Dónde vas a recibir tu herencia? ¿Dónde la vas a recibir? La vas a recibir en el norte del país, Monterrey, en estas partes. Te vas a quedar sin agua. ¿Me estoy explicando? Todo lugar donde nosotros estemos, el lugar donde vayas a recibir tu herencia, tiene un problema. Es terrenal. Aquí se queda. Pero cuando nosotros pensamos en nuestra esperanza viva, nosotros estamos recibiendo una herencia diferente. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cómo es nuestra herencia? Vamos a ver qué dice la Biblia.
¿Cómo es nuestra herencia? Los beneficios que Dios nos dio con esta herencia. Es una herencia, en primer lugar, incorruptible. ¿Qué significa eso? No se puede dañar. Después de eso, dice incontaminada, que no está sujeta a algo sucio en este mundo. Luego nos usa otro término, inmarcesible. Un poquito, esta palabra es un poquito más rebuscada en cierto sentido para algunos, pero significa que no se marchita. Eso es todo lo que significa. Inmarcesible es que no se marchita, que no se deteriora. Inmarcesible. Y otra de las cosas que dice ahí la Biblia, otra característica, reservada. ¿Qué significa reservada? Está apartada, es tuyo, ya te pertenece. Para aquellos que dicen que la salvación se pierde, discúlpenme, pero yo tengo una herencia reservada en los cielos. Ya saqué mi reservación. El día de ayer estaba hablando, y no es comercial, pero estaba hablando con el hermano que se encarga, el pastor que se encarga de los viajes a Israel, y me dice, es que tienen que apartar los vuelos, que tienen que hacer esto, tienen que apartarlo con tanto, etcétera. Me dice, para que se les respete el precio. Voy a decirles algo, Jesucristo ya pagó mi vuelo para aquella herencia. Él ya pagó, ya reservó, ya hizo mi reservación. Me dice, aquí te espera. Juan capítulo 14, versículo 1, ¿qué dice? Juan 14, ¿qué dice, hermanos? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. ¿Tiene su reservación? Ahí está nuestra herencia. Se dan cuenta que la esperanza es viva porque tiene un pasado, una historia. Una persona, un tiempo, los profetas profetizaron sobre su gloria, sobre su sufrimiento, Jesucristo. Pero también tiene un futuro, el final de nuestra esperanza, ¿cuál es? Vamos a estar algún día ya en la presencia de Dios. Esa esperanza, la esperanza es algo que tú estás a punto de recibir. Y no solamente podemos pensar en la esperanza celestial, hay muchísimas otras cosas que tú esperas y que Dios ya las tiene preparado para ti. Hay que tener fe, hay que tener confianza, pero yo quiero también mencionar algo que el apóstol Pedro nos menciona en este texto, y es precisamente el propósito de la esperanza. ¿Cuál es el propósito de tener una esperanza viva, de tener una esperanza como esta, que tiene un pasado y que tiene un futuro? ¿Cuál es el propósito de que nosotros tengamos esta esperanza? Vamos a leer la Biblia, por favor. Busquemos en la palabra de nuestro Dios, en los versículos 6 al 9, y leamos qué dice las Escrituras. Dice la Biblia, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una esperanza viva. Nuestra esperanza tiene un propósito, tiene un motivo. ¿Sabes por qué Dios nos dio esperanza? Porque nosotros vivimos en un mundo contaminado, y donde vivimos en un mundo corrompido, donde tarde o temprano nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles. Y cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida, yo le pregunto a Dios, Señor, aún incluso me prepara con la misma predicación que yo voy a predicar. Allá Dios me habla y me dice muchas cosas, y me pregunto a veces, Señor, ¿por qué tenemos que pasar por tantas cosas? Me dice, porque estás en un mundo donde está contaminado, y aquí no es tu lugar. ¿Saben dónde es nuestro lugar?
En el cielo, esa es la esperanza, ¿no? Y dice la Biblia, entonces vas a pasar por diversas pruebas. Por eso te estoy dando esperanza, para que tú tengas las fuerzas necesarias para poder pasar cada problema que vivas en este mundo. Llámese carestía, problemas de relación, a lo mejor enfermedades, crisis, etcétera. Tenemos una esperanza. Y entonces tú puedes soportar las pruebas. ¿Qué dices? Bueno, las pruebas, en primer lugar, ¿qué podemos decir de ellas? Siempre vienen. Sí, eso es lo que dice la Biblia, siempre vienen, ¿no? Ahí van a estar las pruebas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leerlo. Dice, os es necesario. ¿Qué significa esa frase de es necesario? Está en el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Fíjense bien, hermanos, ¿es necesario a veces pasar por pruebas? Sí, va a ser necesario. Cada uno de nosotros no está exento. A lo mejor alguien diga, doy gracias a Dios que Dios me bendice, no tengo problemas y nada. Cuidado, porque algún día vas a tener que pasar por la prueba. Sobre todo si eres hijo de Dios, de repente va a venir una prueba a tu vida. ¿Sabes por qué vienen las pruebas? Para ver de qué estás hecho. Para ver de qué material estás hecho tú. Es necesario que pasemos por estas pruebas. Pero las pruebas no solamente son necesarias, o las pruebas no siempre, vamos a decir que siempre vienen, sino también las pruebas son variables. Son variables. Todos nosotros vamos a tener diversos tipos de pruebas. La prueba que le pasa a una familia es muy diferente que le pasa a otra, es muy diferente que le pasa a otro cristiano. ¿Qué dice la palabra del Señor en este texto? Cada uno va a pasar por diferentes pruebas. Os es necesario que seáis afligidos en diversas pruebas. Nosotros cuando estudiamos, o la gente cuando está estudiando, los estudiantes, les hacen pruebas de diversos tipos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque quieren calificar cada área. Lo mismo sucede, Dios te va a probar de diversas formas. Y no es que deseemos lo malo a la gente, sino es algo que dice la Biblia. Es necesario y que seamos probados en diversas pruebas, porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas y forjarnos. Miren, las pruebas no solamente son variables, pueden ser muy fuertes. ¿Saben cómo se presentan aquí? Como fuego, así. A algunos no les parece la prueba tan difícil. Ven la prueba de su otro hermano y dicen, no, él se está ahogando en un vaso de agua. Sí, pero voy a decirte algo. Ese vaso y esa agua es de tu hermano. Porque aunque tú lo veas como un vaso de agua, él puede estar viendo tu prueba como vaso de agua. Porque cada quien es diferente, y lo que a alguno le parece muy fuerte, le parece fuego, a otro le parece algo sencillo, trivial. Por eso es que no debemos de juzgar a nuestros hermanos cuando estén pasando por alguna prueba, sino tratar de entenderlos. A lo mejor yo no puedo comprender el dolor que siente una persona de que se le murió un familiar en la pandemia, pero habrá otro que sí lo puede entender porque también lo vivió. ¿Me explico? Y vamos a ser probados de muchas formas, y a veces va a parecer que son pruebas de fuego, pruebas que te van a hacer hasta a tratar de tumbar como creyente. Eso es lo que Dios quiere, con la esperanza, darnos fuerza para esos momentos difíciles. Pero voy a decirte algo que sí es muy importante, y espero que lo entendamos. Todas las pruebas son temporales. Todas las pruebas son temporales. ¿Qué dice la Biblia en el texto? Vamos a leer versículo
6, lean conmigo, perdón, juntos, versículo 7, lean conmigo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa. Gracias. Ahora el versículo 6, hasta donde aparezca la segunda coma, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar tu prueba? ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Un poco de tiempo. A ver, un poco de tiempo. ¿Cuántos años duró la mujer con flujo de sangre? 12 años. ¿Es poco tiempo? Algunos dicen, no, sí es poco tiempo, hermanos. ¿Cuántos años duró dice la Biblia, le llama a la Biblia, el ciego de nacimiento? ¿Cuántos años duró aquel que estaba esperando en el estanque Berseba, allá esperando a que alguien lo metiera? ¿Cuánto tiempo tardó? Voy a decirles algo, hermanos. Puede durar hasta 40 años o 50 años tu prueba, pero no es comparado con la eternidad que está reservada. Por eso es que el apóstol Pedro dice, un poco de tiempo. ¿Saben cómo murió Pedro? Un poco de tiempo. ¿Dónde está Pedro ahora? En la presencia de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta por qué es necesaria la esperanza? Porque si no tuviéramos una esperanza viva, no pasaríamos la prueba, no pasaríamos la prueba de fuego, no pasaríamos este breve tiempo, aunque la prueba sea una semana, se nos parecería una eternidad. Pero en cambio, como tenemos una esperanza viva, aunque la prueba dure 50 años, se nos va a hacer un poco de tiempo. Tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza creo que también tiene un propósito. El propósito es que tú puedas crecer, mucho más preciosa que el oro. Hay una gran diferencia entre la prueba y la tentación. ¿Sabían eso? Porque viene a nuestra vida estamos bien, vamos caminando bien, y de repente viene a tu vida una tentación, y sabes que la tentación no viene de parte de Dios. La Biblia dice, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Entonces viene a tu vida la tentación, y ¿cuál es el propósito de la tentación? Hacerte caer. Te voy a decir algo, si tú accedes, caes, pero si no accedes, creces. Pero voy a decirte algo de la prueba. La prueba es muy diferente, porque el propósito de la prueba no es hacerte caer, el propósito de la prueba es hacerte crecer. Y si viene la prueba a tu vida y la pasas, creces. Y si no la pasas, no te preocupes, te vas al extraordinario. No te preocupes, va a haber otro examen. Y vamos a tener en nuestra vida pruebas a veces en nuestra vida, porque Dios quiere que tú crezcas, quiere que crezcamos, y esto es lo más importante para nosotros. Mire, ya estamos terminando y quiero decirles algo muy importante. La esperanza que tenemos nosotros es una esperanza viva. Tiene un pasado, tiene un futuro, pero también nos ayuda en el presente. Es una esperanza viva. Y por eso es que el rey David, por ejemplo, cuando él empieza a pasar por algunos problemas y se da cuenta de lo transitorio de la vida, analiza que todo es absurdo y que es en vano afanarse a veces cuando tenemos problemas, él declara y dice en el Salmo 39, versículo 7, dice, así que, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú y solo tú eres mi esperanza.
No existe otra esperanza. Dios es nuestra esperanza. Aférrate siempre de Él, porque Él es el que te va a ayudar. Cuando pasamos por una crisis de fe, cuando pasamos por un problema, ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Abrazar la esperanza. Regresa a la esperanza, porque la esperanza es la que nos va a dar fuerza. Nos está esperando algo más glorioso, algo más grande en nuestra vida. Hay que abrazar la esperanza. Pero ¿cómo la voy a abrazar? Mirando el pasado, la historia, mirando el futuro, el reino de Dios. Y entonces, con fuerza, trabajo en mi presente. ¿Sí me explicó? Es importante analizarlo. Yo tengo que abrazar la esperanza. Está pasando algo en mi vida y tengo que decir, Señor, sé que no me vas a dejar ahí. Tengo la esperanza, Señor, que las cosas van a cambiar. Tengo la esperanza y la confianza, Señor, de que todo va a mejorar. Y hay momentos, hermanos, en nuestra vida que todos los hemos experimentado, en que a veces decimos, no encuentro la salida, estoy perdiendo la esperanza, ya casi es imposible, siento que ya no va a haber solución. Y de repente, en el momento en que tú cedes y te vuelves débil y te entregas al Señor, entonces Dios te da la respuesta. Ahí está la esperanza. Ahí está el trabajar en la fe. Mire, tengo la esperanza que todo cambie. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Yo no sé por qué estás pasando, cuál sea tu situación. Yo no sé cuál sea tu deseo. A lo mejor no hay un problema, pero sí hay un anhelo en tu vida. ¿Tienes la esperanza? ¿Tienes la esperanza que vas a tener ese trabajo que quieres? ¿Tienes la esperanza y la confianza que Dios te va a sanar? ¿Tienes la esperanza que Dios va a proveer y que te va a sacar de ese asunto financiero? ¿Tienes la esperanza, sobre todo, que vas a estar en el reino de Dios? ¿Tienes la esperanza? Cree en Dios y confía en Él. Abraza la esperanza y puedes decir, tengo la esperanza que todo va a cambiar. ¿Cuántos lo creen? Vamos a repetirlo. Tengo la esperanza que todo va a cambiar. A ver, con voz fuerte. Tengo la esperanza que todo va a cambiar. Amén. Gloria al Señor por los que lo creen. A lo mejor algunos no necesiten tanto esa fuerza, estén fortalecidos ya, pero otros a veces lo necesitan. Voy a decirles algo muy importante. En Hebreos capítulo 6, versículo 19, hay un texto muy importante. Lo vamos a leer de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, que precisamente aquí está en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la Biblia, observen bien lo que dice la Biblia. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Nos conduce a la cortina al santuario interior de Dios. Hay que tener la esperanza. Confiamos plenamente en Cristo, porque la esperanza contempla las promesas. La esperanza contempla las cosas que han sido prometidas de parte de nuestro Dios, pero la fe contempla al que lo prometió. Contempla y mira a aquel que te dijo que va a ser real todas las cosas, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios les bendiga y vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a seguir confiando y que Dios traiga bendición a nuestra vida. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia agradeciéndote porque tú estás con nosotros, Señor, y nos has dado una esperanza de que algún día vamos a estar en tu presencia. Nos has dado una esperanza que tiene una historia, porque nuestra esperanza es viva, nuestra esperanza está marcada con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y esa esperanza, Señor, es futura,
porque nos está reservado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Ahora pedimos que nuestra esperanza nos dé fuerza, la fuerza necesaria, la fuerza suficiente para poder soportar las pruebas y poder, Señor, salir victoriosos. Si alguno de los que estamos aquí presentes está pasando por alguna situación de crisis, de necesidad, de algún otro problema, o simplemente hay algún anhelo en su vida, no permitas que pierda la esperanza, sino que siempre esté firme creyendo en que tú, Señor, ya has dado lo que has prometido, para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén.